Listo, Oscar, adelante. Ok, buenas noches con todos. Espero me puedan escuchar bien. No sé si tenemos alguien que participa por primera vez de estas reuniones. En todo caso, si me permiten, quiero partir por esto de aquí. A ver. Jorge, ¿me confirmas, por favor, si se puede ver correctamente la pantalla? Sí, de acuerdo, sí se ve. Ya, perfecto. Quisiera partir, si les parece, por el documento que les he compartido a modo de propuesta, ¿no? Este documento lo que busca es, y quiero ser muy claro en esto desde un principio, es que ustedes puedan identificar si es viable constituir una cooperativa no autorizada a captar recursos del público. Como comentamos, me parece la primera reunión, nunca hay un consultor que vaya a llegar con ustedes con ya un discurso prefabricado o con una respuesta dada. O sea, por ejemplo, si ahora me preguntan, Oscar, vamos a hacer una cooperativa, pues de acuerdo, está bien, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero antes de tomar esa decisión, lo que queremos es que ustedes sean conscientes de todo lo que implica este proceso. ¿Ok? De ahí que en este video vamos a conocer qué implica hacer una cooperativa, qué órganos necesitamos, qué procedimientos debemos hacer, qué tipo de productos vamos a ofrecer también. ¿Ok? Entonces piensen como si ustedes quisieran construir una casa y este estudio fueran los planos para poder construir esa casa. De saque les puedo decir, la respuesta para constituir esta cooperativa no va a ser ni que lo hagan ni que no lo hagan, sino les va a decir cómo lo pueden hacer. Si ustedes desean participar de un proyecto así, invertir su dinero de una forma un poco más prudente, lo importante es tener claro qué es lo que necesitamos, ¿no? Y en eso se enmarca esta asesoría. A todo esto, por favor, interrumpan en cualquier momento, esto no es una exposición ni una clase, así que con mucho gusto en cualquier momento puedo atender las dudas que puedan tener. Bueno, hay un marco legal, eso evidentemente ya lo conocen. Este es un pequeño resumen acerca de mí. Soy licenciado en Economía por la UPC. Bueno, hay un montón de cosas por ahí que seguramente pueden conocer si me buscan en Google o en LinkedIn. Pero en cuanto a la experiencia específica que me gustaría compartir con ustedes para un proyecto así, es que buena parte de mi formación ha sido en finanzas. No solo en Perú, también en México, y sobre todo un tema muy interesante fue el curso de extensión del Banco Central, donde luego pude trabajar durante algunos años. Me he especializado en el análisis del sistema financiero, además ser consultor asociado y haber hecho pues proyectos para Habla Seguros, Banco de la Nación, Continental, Trujillo, Cofide, todas esas empresas que ustedes seguramente conocen. Eh, Otro tema interesante en cuanto a la experiencia es esto de aquí, que me gusta comentarlo porque Lima no es el Perú, como dice. He hecho muchos proyectos en provincia, en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Chiclayo, Cusco, San Martín, Trujillo. Entonces, esto nos ayuda para tener una visión importante, ¿no? Un proyecto puede ser viable en Lima, pero no en Cajamarca. Puede ser viable en Huánuco, pero no en Ayacucho. Siempre es importante tener ese conocimiento de la localidad para que esto sea viable. Entonces, lo que yo les voy a decir es, yo no voy a llegar con ustedes con respuestas ya hechas, sino que al contrario, tengo que aterrizar con ustedes la visión que ve para esta entidad y a partir de ahí construir un modelo de negocio viable. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ya, a ver, entonces, yendo un poco más al grano, ¿qué es lo que vamos a hacer con este estudio? Vamos a seguir de por sí el parámetro más exigente que uno puede tener, que es la SBS. Si uno constituye una empresa regulada y supervisada por la SBS, tiene que pasar por dos etapas, ¿no? La primera, donde nos dan permiso para constituir la organización, es decir, esto se llama, para la redundancia, solicitud de organización, y toma, si no mal recuerdo, 180 días. Si la SBS nos da la autorización para constituir la empresa, pasamos al segundo hito, que es la autorización de funcionamiento, ¿no? Y esto toma 220 días. Evidentemente, nuestra cooperativa no tiene que pasar por ese proceso. Vamos a hacer una cooperativa no autorizada a captar recursos del público, sino solamente de los socios de la cooperativa.
Pero lo que sí nos puede servir es armar un estudio que, tomando como referencia lo que pide la SBS para determinar si algo es viable, nos permita a nosotros tener ese tipo de conclusión. ¿Ok? Estos estudios típicamente se dividen en 3 partes. Entonces aquí les puse un resumen de qué abarca cada uno. Y por favor, recalco, es súper importante que en este momento me interrumpan si es que quieren conocer algo a mayor detalle o de repente algún ejemplo en específico, con toda confianza. El análisis de mercado es el punto de partida porque necesitamos saber cómo está el país y qué perspectivas hay. ¿Ok? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a saber cómo va a estar el mar antes de meternos a nadar. Si vemos un mar que está muy embravecido, vamos a tener que ser un poco más prudentes. Si esperamos que de repente algunas estimaciones nos digan que no, la economía va a mejorar, la cosa política se puede calmar, sin duda va a ser un entorno mucho más cómodo al momento de hacer un negocio. Lamentablemente estos 2 últimos años, para las entidades microfinancieras sobre todo, han sido durísimos. Primero una pandemia que cerró la economía entre 3 y 6 meses, y eso se traduce en que si las personas no trabajan, si las empresas están paradas, no pueden pagar los créditos, y eso son pérdidas para las empresas financieras. Luego llegó el momento de las elecciones generales, incertidumbre política y lo mismo. Muchas inversiones se pararon, muchas empresas ya no estaban vendiendo y eso se traduce nuevamente en problemas para la cobranza de los créditos. Si uno sabe leer el contexto, va a poder determinar qué recursos necesita. Por ejemplo, si es un escenario un poco más tranquilo, perfecto, puedo trabajar con gente un poco más junior, gente no tan experimentada, digamos, no gente que podamos ir formando. Pero en cambio, si es un escenario un poco más complejo, necesitamos un tigre, ¿no? Alguien ya con mucha más experiencia que nos ayude a poder estar en un mar un poco más turbio. ¿Me dejo entender? Entonces, en la medida que uno sepa leer en qué contexto va a actuar, podemos empezar a planificar las piezas que vamos a necesitar para que esta máquina avance. ¿Ok? Entonces, la lectura va a ser esa. Vamos a tener un brochazo del país, un poco más aterrizado, cómo es el sector financiero, y así ir aterrizando cada vez más definiciones que nos sirvan. La tónica de trabajo, y me voy a adelantar un poquito, va a ser, como les decía, donde yo no quiero llegar como si fuera un trabajo de universidad. De aquí 6 semanas les entrego su reporte y gracias, nos vemos. No, esto no funciona así. Lo que necesito es que cada, por ejemplo, 10 días o cada 15 días, nos podamos reunir, yo les presento algunas conclusiones preliminares y con ustedes vamos aterrizando algo que refleje lo que ustedes buscan. Por ejemplo, yo puedo decirles, chicos, hoy por hoy he encontrado que lo más rentable es empezar a producir arpas. Y ustedes me van a decir, Oscar, ni loco, yo no quiero tener nada que ver con esa industria. O vamos a vender cigarros. Y lo mismo, Oscar, eso no es lo que yo quiero hacer. Por eso les decía, el consultor no llega a ustedes con la respuesta hecha, sino al contrario, les va a presentar varias alternativas y ustedes tienen que decidir qué rumbo quieren seguir. ¿Ok? Aquí va a funcionar igual. Yo les tengo que explicar cómo impactan esas proyecciones, qué se puede esperar en el futuro, dónde queremos competir, queremos estar en provincia, queremos estar en Lima, queremos ir a créditos hipotecarios, queremos ir a créditos minoraticios, etc. Eso lo vamos a ver aterrizando a partir de esta primera definición. Todo, como saben, tiene pros y contras, necesitamos evaluar todo desde una perspectiva más integral. Una vez que avancemos con el análisis de mercado, pasamos al análisis de gestión. Entonces, si en el análisis de mercado hemos dicho, bueno, el país va a ser así, yo quiero competir en Cajamarca, necesito estas piezas. Me explico, en función de la ruta que nos hayamos trazado, empezamos a decir, bueno, vamos a empezar con un jefe de créditos, un analista de riesgos, un jefe de cobranzas y un gerente general. Vamos a definir el organigrama, es decir, qué personas necesito para que esto funcione. Y dentro de ese organigrama también yo les voy a alcanzar algunas recomendaciones. Por ejemplo, no necesitas de repente un capo en todo lo relacionado a facturación o a contabilidad. Eso lo podemos tercerizar y ahorrarnos por ahí una platita. Pero donde no podemos ahorrar, donde sí necesitamos invertir bien, es en tener un buen jefe de créditos. En tener a alguien que la rompa en cobranzas.
Me explico, entonces mi trabajo ahí va a ser orientarlos en dónde debemos invertir con un poco más de fuerza y en dónde podemos ser un poco más conservadores, dónde podemos trabajar con gente un poco más junior, y eso también balancea un poco la ecuación, porque no se trata de que yo les presente algo que es irreal. De por sí, constituir una empresa no es necesariamente barato y más aún si es una empresa financiera, pero lo que necesitamos es balancear la ecuación para que esto termine siendo un presupuesto razonable. También ustedes me van a decir, Oscar, en verdad esto es muy caro. Perfecto, podemos recortar un poquito acá, podemos ahorrar un poquito acá, pero evidentemente tienen que ser conscientes de que esto compone una inversión importante. Entonces, eso en cuanto al análisis de gestión. ¿Qué piezas necesitamos y cómo van a funcionar? Es decir, vamos a definir también las responsabilidades específicas de cada área. Y para eso tenemos bastantes ejemplos. Y finalmente, el análisis financiero es, ya sé a dónde quiero ir, dónde voy a competir, qué cosas voy a ofrecer, ya sé cómo voy a invertir, a qué gente voy a contratar, qué procesos necesito implementar, qué recursos necesito comprar. Y la suma de todo esto ya me permite hacer un análisis con números. Vamos a hacer proyecciones de este negocio. En 3 años, ¿vamos a tener utilidades o todavía vamos a estar en pérdida? Porque tranquilamente puede pasar eso. Si nosotros al momento de modelar nos damos cuenta que a 3 años vamos a seguir perdiendo plata, 2 caminos. O ustedes como socios siguen poniendo plata en la empresa, o mejor, de saque no hacemos la empresa. ¿Ok? Para eso sirven las proyecciones. Aquí lo que yo voy a compartir con ustedes es un modelo donde vamos a jugar con diferentes parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi morosidad, es decir, el porcentaje de créditos que no puedo cobrar de gente que comúnmente se dice me está cabeceando, aumenta? ¿Puedo vivir o no? ¿Hasta cuánto puedo tolerar? ¿Qué tasas puedo ofrecer? ¿Cuánto puedo cobrar? Todo eso va a estar parametrado en un modelo que nos permita hacer diferentes escenarios y supuestos. ¿Ok? Y a partir de ahí, ustedes se van a dar cuenta, oye, ¿estoy dispuesto a esperar un año para que esto empiece a generar utilidad? ¿O no? De repente no es tanto para mí. Y voy a ser muy sincero con ustedes. No necesariamente es que empezamos con la empresa en 3 meses y ya estamos repartiendo beneficios. Todo negocio tiene un primer año complicado. Por lo general, a partir de 18 meses, año y medio, es que empieza a dar vuelta. Y dependiendo de cuán bien hagamos la tarea, van a salir bien las cosas, ¿no? Entonces, eso en resumen es lo que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Un estudio que contenga estos 3 capítulos, que estoy nuevamente resumiendo, pero si quieren más detalle, en el anexo 1 les voy a mostrar con mucho más detalle qué es lo que abarca cada uno. ¿Ok? Aquí les pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, en el análisis de mercado vamos a encontrar que es un momento complicado y en los momentos complicados lo mejor es ofrecer créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque si el cliente no me paga, pues perfecto. Yo ejecuto la hipoteca, me quedo con el inmueble, lo puedo vender y recupero mi dinero. Es un producto mucho menos riesgoso, es mucho más manejable. Pero el problema es que ofrecer créditos hipotecarios demanda mucho más dinero. ¿Ok? Mientras un préstamo vehicular son $20,000 o $10,000 o lo que sea, un crédito hipotecario estamos hablando de $100,000, por ejemplo, $80,000, $50,000, mucho más grande. Entonces, cuando analicemos ejemplos como este, la dinámica como ustedes va a ser qué desean hacer. No es que uno sea mejor que otro. Todos tienen ventajas y desventajas. ¿Cómo aterrizamos esto? Eso es lo que yo les voy a explicar y vamos a aterrizar juntos. Bueno, en este ejemplo definimos que queremos hacer créditos hipotecarios. Vamos al siguiente paso. Muy bien. ¿Qué necesito para ofrecer créditos hipotecarios? Un jefe de crédito y 2 analistas. Uno para vehicular, otro para hipotecario. ¿Me explico? Entonces, a partir de lo que definimos al inicio, empezamos a construir una estructura. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos esta estructura, pasamos a hacer proyecciones. ¿Qué tasa puedo cobrar? ¿Cuánto voy a pagar por los depósitos que me hagan los socios? ¿Cuánto voy a gastar en planilla? ¿Qué recursos necesito comprar? Computadoras, necesito alquilar un local, cosas por el estilo. Entonces, si se dan cuenta, es como una cascada. Vamos
desde el primer peldaño, bajando, bajando, hasta llegar a algo que sea mucho más hilvanado y que nos permita tomar una decisión. ¿Ok? Bueno, insisto mucho en esto porque no quiero generar una falsa expectativa en ustedes. No es que yo les entrego la cooperativa ya hecha. No funciona así. Y si lo hiciera, que es posible, sería un desastre, porque ustedes recibirían un auto al que nunca han aprendido cómo manejar. ¿Ok? Lo importante es esto de aquí. Tener reuniones periódicas con el consultor. Nosotros nos vamos a reunir. O sea, la chamba que ustedes van a ver de mi lado es que cada 10 días, cada 15 días, me reúno con ustedes, les explico lo que estamos encontrando y juntos ustedes me ayudan a decidir qué rumbo queremos tomar. ¿Ok? Piensen como si fuéramos a un restaurante y yo les entrego el menú y les pregunto qué quieren comer. Esa es la mejor forma porque yo no sé, continuando con el ejemplo del restaurante, si ustedes son alérgicos a algo, si no les gusta tal o cual cosa, si les preocupa el riesgo de tal tipo de operación, lo mejor es generar algo que sea hecho más a la medida. ¿Ok? Estas reuniones son espacios de entre 90 a 120 minutos, hora y media, 2 horas, y yo les planteo la agenda, les explico lo que encontramos, y al final de esta reunión armamos un acta. ¿Por qué? Porque la memoria nos traiciona a todos, entonces yo anoto las conclusiones a las que hemos llegado, se las envío, y en base a estas conclusiones es que vamos a ir construyendo en sus frecuentes etapas los demás elementos de este estudio. ¿Ok? Bueno, luego les mostraba un ejemplo de cómo se construyen estas cosas, ¿no? Partimos por mirar qué buenas prácticas hay en el mercado, elegimos cuáles podemos implementar y las adecuamos a nuestra realidad. Por ejemplo, mi banco puede tener un área de riesgos compuesta por 12 personas. Muy bien, dentro de esas 12 personas, yo tengo que trabajar con ustedes en decir cuáles son los cargos más importantes que podríamos asimilar nosotros y llegar a algo más hecho a la medida. ¿Ok? Entonces, de un universo de posibilidades, avanzamos con aquellas que cuadran mejor con lo que somos nosotros. Este es el plan de trabajo que les presenté. Vamos a ir avanzando, como les decía, cada 2 semanas con entregas periódicas y al término de la 8ª semana ya les entrego el reporte completo. ¿Ok? Entonces, en el análisis de mercado tendríamos prácticamente 3 semanas de trabajo donde estos rombos van marcando las reuniones que tengo con ustedes de presentación de resultados. Entonces, básicamente, me tomo un par de semanas para buscar información, procesarla y generar hallazgos que luego converso con ustedes y luego de esta conversación armamos el acta con la hoja de ruta que vamos a seguir. Sé que esa palabra suena un poco mal porque se ha politizado bastante, pero lo importante es tener ese canal bien marcado. Muy bien, bueno, confidencialidad no está de más decir. Al inicio de esto, si desean, podemos firmar un convenio de confidencialidad donde todo lo que se genere dentro de ese trabajo va a ser propiedad de ustedes. Es decir, no me van a ver a mí constituyendo la misma cooperativa 3 meses después. ¿Ok? Todo lo que vea, todo lo que genere en este reporte va a ser propiedad exclusiva de ustedes. En ese sentido, el compromiso es ese. Y si lo desean también, tenemos modelos de contrato que podemos firmar de ese tipo para que ustedes estén tranquilos porque esta inversión directamente va a ser beneficio de ustedes. Este es el mundo que habíamos conversado. De hecho, hablé con Jorge porque me preguntaba cómo funcionaba esto de los 4 soles. Cuando mandamos la propuesta hace ya un par de meses, el tipo de cambio estaba como 4.11, 4.15 casi. Y yo les decía, podemos manejar 4 soles. Hola Oscar, creo se cortó la señal. Creo que se detuvo la grabación, Jorge. Sí, efectivamente. Ahora volvió la grabación. Sí, ya está. Ahora acaba de reanudar la grabación. Sí. Les decía entonces, hay un cambio aquí respecto a cómo habitualmente me gusta trabajar. Por lo general, prefiero trabajar
con entregado, entregable pagado. ¿Ok? En este caso, no hemos tenido buenos antecedentes, para serles sincero, por lo cual vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Y es que el pago va a ser upfront, es decir, por adelantado. Por ejemplo, se cancela, se acepta la propuesta, se paga el 10%. Para iniciar la producción del análisis de mercado, se abona ese 30% y yo les entrego el reporte. No me hacen ningún pago hasta que yo les entregue el reporte anterior. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo no les entrego el análisis de mercado, ustedes no pagarían el análisis de gestión hasta que reciban ese reporte. ¿Ok? Lo mismo, si no les entrego el análisis de gestión, ustedes no pagarían el análisis financiero. Vamos a ir en ese orden. Se paga por adelantado, yo les entrego el producto respectivo y pasamos al siguiente. ¿Ok? No me agrada, para ser sincero, trabajar mucho de esta forma, pero creo que dentro de todo es una dinámica un poco más sana para generar ese compromiso en todos. Porque también imagínense lo complicado que resultaría para mí si se hace el trabajo y luego al momento de hacer la cobranza, de los N socios que puedan ser, hay dos que lamentablemente no quieren pagar. Se trabaría el trabajo por medio. Entonces, nos va a ayudar a ser un poquito más ordenado también. Si eventualmente diera esa situación, por ejemplo, se han hecho pagos por 7, 8 socios, por ejemplo, ahí tenemos dos caminos. O eso que falta se completa entre los socios que deseen con el proyecto, o problema, yo puedo devolver el dinero que me ha transferido y evidentemente ya no se hace el trabajo. Por ese lado pierdan absoluto cuidado, que en verdad no es que represente algunos días o ese sentido. ¿Okay? Entonces, eso Dios quiera que no se dé, pero sí quiero que seamos conscientes de que es una posibilidad y que depende más de ustedes al elegir bien los socios con los que quieren hacer este proyecto que el consultor que los va a acompañar. ¿Ok? Incluso esto también puede pasar, y de hecho pasa mucho en la industria inmobiliaria. Si eventualmente hay un socio que se baja y dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar. Vimos unas conclusiones que personalmente no me gustan, yo no me siento cómodo con ese riesgo, entonces quiero salir. Una forma de no realizar el proyecto es perfecto. Esta persona sale y se incorpora una nueva. O sea, para mí, en verdad, no hay diferencia en que me pague A o me pague B. Entonces, si para ustedes en algún momento se dificulta el trato con un socio, sencillamente puede dejar de ser socio y se busca una persona que llene ese cupo, ¿no? Si es que no se quiere licuar la participación con los demás. Ok, bueno, y este es el detalle de todo lo que van a recibir. Dentro del análisis de mercado que les resumí rápido, tenemos un panorama general con variables macroeconómicas, cómo se compite en esta industria, el perfil de mercado. Entonces, esto es un poquito detallado. No quiero entrar a tanto detalle porque en verdad nos vamos a quedar cortos, pero esto es lo que van a recibir por cada una de las secciones de este informe. Aquí me valgo de un ejemplo real. Cuando hablan de constituir una cooperativa, esto es lo que ustedes deben considerar. Estos son los órganos que necesitamos tomar. Y para algunos casos, como por ejemplo un oficial de cumplimiento, les pongo un asterisco para indicar que no todos los cargos tienen que ser a tiempo completo. Es decir, esta puede ser una persona que trabaja en una notaría, por ejemplo, pero también en tiempo parcial es nuestro oficial de cumplimiento. ¿Esto qué implica? Un ahorro para nosotros, porque no es alguien que tienes que meter a una planilla, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el trabajo va a devenir en eso, en que ustedes de verdad tomen conciencia de qué cosas necesitamos implementar, a quiénes contratamos, qué manuales vamos a generar, etc. Entonces, el entregable que van a recibir es esto de aquí. Les puedo dar algunas directrices adicionales, algunas guías adicionales, algunas referencias de cómo buscar un buen gerente, por ejemplo, pero ese es el trabajo que quiero compartir con ustedes. No está de más decir que yo como consultor no me encargo de contratar ni de comprar nada, porque esto también puede generar algún tipo de conflicto de interés, ¿no? Es decir, si yo voy a ser el responsable de contratar, puedo contratar a mi amigo, a mi vecino, a quien sea, y no es la idea. Yo me voy a quedar con darles el perfil que ustedes necesitan, apoyar cómo hacer el proceso, pero la decisión la toman
como socios. Yo no me voy a meter a contratar, ni a ofrecer ningún servicio adicional que pueda implicar que comúnmente se conoce como conflicto. Ok, entonces, bueno, básicamente lo que quería, perdón, compartir con ustedes ahora. Perdonen. Pero más que nada también quisiera escuchar qué dudas tienen, ¿no? Creo que es un buen momento para poder orientarlos mejor en los tiempos que demora esto, en qué riesgos hay. Así que todo oído si tienen alguna consulta. Sí, Oscar, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, por supuesto, Jorge. Sí, sí, Oscar, sí, efectivamente, los términos de referencia ya se les ha compartido a los socios, ya también ¿Ok? tienen conocimiento, ¿no? Inclusive antes a esta reunión ya también en una oportunidad les expuse de forma general tu propuesta, ¿no? Entonces, por ahí sí tienen conocimiento los socios. En el tema y acá me gustaría, Oscar, ya qué día o qué día sería para la elaboración del contrato. Bueno, en todo caso, el contrato te voy a enviar, o si tienes modelos, me compartes. Ya si tienes Ok. modelos, me compartes, o también yo te voy a proponer un contrato, donde Ujú. posiblemente yo represente a todos, Oscar, para que no haya problemas en el pago. Yo me responsabilizo del 100% del pago por cada Ok. producto. Ya por ahí no hay ningún problema, Oscar, está garantizado en ese sentido. Sí, mira, Ujú. estos eventos, Oscar, me gustaría que también con tu autorización en las reuniones que tengamos, algunos eventos podrían ser públicos, ¿no? Entiendo que algunos eventos también hay que mantener la reserva, ¿no? Entonces, el Sí. objetivo también es captar más socios que muestren el por qué. En realidad varios me han llamado, pero solamente han consultado, ¿no? Yo les he enviado el video, les he explicado, pero ahí queda. Entonces, como ya estamos concretando, ya vamos a tener un contrato, vamos a ir elaborando el estudio de la mano contigo, tú nos vas a guiar, Ujú. toda la información te vamos a proveer nosotros, vamos a hacer talleres, ¿no? Hay que ver qué reuniones es posible hacerlo público y lo hacemos de manera pública, como en este momento, ¿no? Entonces, De con acuerdo. tu autorización, Oscar, podemos organizarlo. Entonces, el día puede ser el día martes Ujú. o el día miércoles a más tardar para tener el contrato ya en borrador, ¿no? Y se pueda firmar. Perfecto. Has Ya, tocado un buen punto, Jorge. sí, Y también, por mi lado, vuelvo a decirles algo que comenté al inicio, ¿no? Ustedes son los dueños de esto. Y quiero ser bien clarito en eso. ¿Qué implica que ustedes sean dueños? Que si ustedes desean hacer esto de una forma un poco más abierta, como por ejemplo una transmisión, por mi lado no hay ningún problema. Yo sí les sugeriría que, por ejemplo, el primer capítulo, que es el análisis de mercado, sí lo podemos comentar un poco más abiertamente, porque buena parte de eso es información pública, ¿no? Es decir, todo el mundo puede saber el tipo de cambio, la inflación, cómo se van a mover. Y mi trabajo ahí es explicarles a ustedes cómo interpretar eso y cómo nos impactaría. Y en ese sentido podemos incluso, ¿por qué no?, generar algún interés en socios potenciales. Donde sí creo que podríamos tener un poco más de cuidado son con los capítulos que siguen. Porque cuando hablamos ya del análisis de gestión, estamos planificando nuestra organización. Y ahí, lamentablemente, es probable que alguien que escucha esa presentación, control C, control V, y se lleva la idea. Y nosotros hemos pagado por generar un competidor. No sé si me dejo entender. Entonces, ahí sí sugeriría que sea un evento un poquito más cerrado. sí, de ¿Ok? acuerdo, Oscar, sí, de acuerdo. Entonces, eso me permite también, ¿no?, ponerles el ejemplo de lo que comentaba en un inicio. Yo voy a ser alguien que los oriente, pero no quien decida. Entonces, yo les puedo dar esas recomendaciones, pero si en verdad ustedes quieren ir por el lado de hacer todo público, perfectamente posible. Recuerden, toda esta información finalmente les va a pertenecer a ustedes. ¿Ok? Y ahí, Jorge, creo que ya lo habíamos adelantado, pero igual quiero aprovechar que los socios estén al tanto también. Yo soy economista, me he especializado en la rama de finanzas, y un consejo habitual es que el mundo no gira sin abogado. Entonces, sí les recomiendo que desde el inicio del proyecto, tener un abogado de cabecera, entre comillas, porque vamos a generar documentos que necesitan seguir cierto trámite legal, ¿no? Por ejemplo, si generamos un estatuto que se tiene que inscribir en registros públicos,
Eso no lo hace un contador, un economista o un administrador. Eso lo tiene que hacer un abogado que conoce un poco más de ese tipo de procesos. Yo los puedo orientar sin duda, pero siempre es necesario alguien que con ese conocimiento legal pueda efectuar todo ese papeleo. Entonces también una recomendación importante es tener siempre presente a un abogado que sea de confianza de ustedes para que nos acompañe en el proceso, no como litigio, sino como un tramitador, digamos. Sí, de acuerdo, Oscar. En las próximas reuniones, en lo que sea posible, va a estar un abogado presente también. Correcto, correcto. Y incluso para mí también es valioso poder explicarle cosas un poquito más técnicas a este abogado porque naturalmente él tiene que traducir todo esto en algunos documentos. Yo puedo compartir algunos modelos o ejemplos, pero nunca está de más que esto también sea hecho en casa. Listo, de acuerdo, Oscar. Ya, perfecto. No sé si tuvieran alguna pregunta adicional. Sí, ¿alguna pregunta, Juan Carlos? ¿Algún comentario? Juan Carlos, por favor, con toda la confianza del mundo. No interactúe mucho contigo, principalmente he interactuado con Jorge, pero soy alguien que se desvíe por explicar. Y créeme que si no me dejo entender, me preguntas y puedo darte 80 ejemplos adicionales hasta que me deje entender. Así que ahí me comentas. Sí, ya creo que Juan Carlos no tiene consultas, me dijo que estaba por la calle, pero igual estaba conectado desde su celular. Listo, Oscar, entonces está Ya, bien explicado el tema. Ya concretamos, el día martes estamos ya presentándote el modelo de contrato para que revises. Y ya ya, luego seguro ya vamos a tener las reuniones ya iniciales para elaborar el estudio, ¿no? ya, perfecto, Jorge. Entonces quedemos así. Ya con la firma de contrato, una sugerencia que ya te pude ir adelantando es que como parte, no sé si anexa o en una cláusula específica, podemos incluir esto, pero ya con fecha. Entonces, por ejemplo, si hablamos de firmar la próxima semana, ya podríamos calendarizar cada una de estas entregas y también programar con suficiente tiempo esta presentación de informes de avance. Personalmente, estas reuniones las podemos tener los viernes como ahora, pueden ser sábados también, sin ningún problema, y ahí vamos coordinando el horario que mejor nos acomode a todos. Sí, de acuerdo, Oscar. Las reuniones posiblemente sea jueves o viernes a las 9 de la noche, ¿no? Donde todos Ya, estén perfecto. en ese horario, creo que se nos acomoda para todos. Es un horario adecuado. Ya, pero igual eso ya lo definimos la siguiente semana. Ya, excelente. Entonces, quedemos así, chicos. Quedo muy atento a cualquier otra pregunta, Jorge, con toda la confianza me escribes o me puedes llamar. Y bueno, ya la próxima semana estaríamos dando el inicio de esto. Sí, de acuerdo, Oscar. Te agradezco tu disposición, Oscar, y también hemos tenido 2 reuniones que no se concretaron, pero ya estamos el día de hoy concretando la reunión. Entonces ya es una decisión firme que continuamos con el estudio. Ya firmamos el contrato el día martes o miércoles, ¿no? Ya, perfecto. Quedemos así entonces. Mil gracias, Listo, Oscar. Jorge, Gracias. Juan. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Les mando un Listo. abrazo. Gracias, Oscar. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao.